En detalle nos acompaña esta mañana el director del DAGRAN, Jaime Enrique Gómez Zapata. Director, buenos días y bienvenido a esta mesa de Consejo de Redacción. Hola, buenos días, un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo hemos invitado porque este martes 12 de octubre se cumplen 8 años después de la emergencia de Space, pero director, pues tenemos esta situación allí sobre la troncal a la costa atlántica y queremos preguntarle sobre ese reporte que tienen ustedes como autoridades de gestión del riesgo sobre estos hechos pues que se han venido presentando en diferentes puntos del departamento. Claro, pues puntualmente el tema de Copacabana, estamos en comunicación con el secretario de Infraestructura Física de Copacabana y con el secretario Santiago Sierra, el secretario de Infraestructura de la Gobernación, coordinando todas las acciones pues con las diferentes entidades que tienen que ver con esto para habilitar lo más rápido posible eso. Pues también se habla o hay un reporte de que posiblemente haya un vehículo ahí, pero pues tenemos que entrar a verificar y para eso nos está acompañando el cuerpo de bomberos pues muy juiciosos desde muy temprano están allá. Y para finalizar este tema, pues que es de amplia expectativa de los habitantes de este sector del departamento, ¿el concesionario tendrá que tomar medidas también en ese momento? ¿Tendrán que ayudar ahí, cierto? Sí, claro, ahí se vinculan todas las personas pues que tengan relación con la vía pues para esto, con el apoyo de maquinaria pesada claro. Principalmente. Director, y a propósito pues de esta situación, ¿hay otras vías del departamento con casos similares, movimientos en masa que estén obstruyendo el paso? Tuvimos una noche pasada por lluvias. Pues hasta ahora el reporte es el sí. Peor caso, pero pues recordemos que la vía Medellín-Bogotá a la altura de San Luis continúa con una cierre con un paso muy provisional, están dando paso entre el mediodía y las 6 de la tarde, entonces y esta que era la vía alterna para ir a Bogotá, entonces se va a complicar un poquitico la movilidad, pero esperamos pues que con el apoyo de todas las agencias pues de infraestructura podamos habilitar lo más rápido posible. Bueno, director, pues aprovechando su presencia aquí en la mesa, pues también teniendo en cuenta lo que pasa a esa hora de la mañana en la troncal de la costa atlántica, estamos pendientes del reporte que se entrega a propósito de esta situación y lo que usted nos habla pues de esa información preliminar, esperemos que no existan allí personas ni vehículos debajo de la tierra. 7 de la mañana, 17 minutos, ahora sí entremos en materia para lo que lo habíamos invitado a esta mesa de Consejo de Redacción, porque como le decíamos, pues este martes 12 de octubre se cumplen 8 años después de la tragedia del Space y usted tuvo un papel fundamental para salvar muchas vidas, director. Quisiera preguntarle por esos 8 años después. Pues realmente, nada, el trabajo continuado, son acciones que se hacen enmarcadas en el trabajo de la gestión de riesgo, pues que no tienen ninguna pretensión y ningún alcance, lo único que busca es proteger la vida de las personas, ¿cierto? Entonces, con estas acciones de prevención o de gestión de riesgo, logramos salvar la vida de muchas personas que habitaban este edificio. Sin embargo, pues, uno no le da como tanta importancia, uno dice, bueno, pues sí, pues es el trabajo. Sin embargo, hace poco con lo que ocurrió en Miami, uno dice, güey madre, mire la magnitud de lo que, o sea, la importancia de lo que hicimos, porque nosotros, o sea, yo veía las imágenes y eran muy parecidos, o sea, el colapso y cómo quedó el edificio que quedó en pie, se veía muy parecido a cómo había quedado la Torre 5 de Space. Entonces, ahí sí uno dice como que qué tan importante es lo que hicimos nosotros y lograr salvar la vida de todas estas personas. Y mire, director, por aquí estoy viendo un titular de la BBC que le hizo, como muchos medios internacionales le hicieron a usted un reportaje y el titular es "El hombre que salvó a 90 personas de morir aplastadas en sus propias casas", y habla de cómo fue su gestión, de cómo usted llegó minuciosamente a revisar, cómo usted estuvo al frente, atendió a las familias, porque el director estaba en ese momento en vacaciones, usted estaba encargado, usted fue el que le dio la recomendación a las familias para que salieran. Incluso también relata aquí que la ONU lo reconoció a usted como héroe humanitario. Usted, pues uno siempre que recuerda una fecha, que se conmemora esa fecha, siempre está repasando los acontecimientos y siempre está pensando, ahora, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo recuerda que vivió ese momento? ¿Cómo tuvo la claridad para decir esto es lo que hay que hacer? Bueno, yo creo que eso primero es un trabajo en equipo.
un trabajo en equipo. Esa visita la hice en compañía de un equipo de ingenieros del DAGRE, de unos ingenieros con experiencia, con conocimiento, que llevan pues rato trabajando en este tema, y también en compañía de los bomberos. Con los bomberos pues siempre, todo el tiempo estuvimos haciendo la inspección piso a piso de esa torre, pues que después nos dimos cuenta que qué tan peligroso fue haberse metido a ese edificio. Al día siguiente, pues cuando la primera información que dan es que colapsaron 2 torres, la torre 6 y la torre 5. Entonces yo ahí mismo me acuerdo cuando yo le estaba diciendo a las personas de la torre 6, ustedes se tienen que ir, los de la torre 5 no, ustedes se pueden quedar. Entonces ahí mismo me vino, tomo todas esas imágenes, todas esas caras, pero cuando llego al sitio pues y me doy cuenta que solo fue la 6, entonces es un descanso, y dije, bueno, aquí no pasó nada, claro, vámonos, pues que aquí no tenía por qué haber gente, aquí no pasó nada, vámonos. No, es que había gente trabajando, entonces ahí empieza pues como toda esa reflexión de qué fue lo que pasó y por qué empezaron a trabajar sin haber presentado pues como las propuestas de qué había pasado, qué iban a hacer y cómo lo iban a hacer de una manera segura. Entonces quedan pues como muchos sentimientos, como de alegría, pero también de tristeza, porque había muchas personas ahí trabajando. Se queda en la memoria de la ciudad y del mundo entero este colapso, este edificio, y lo doloroso es que siguieron otros, es decir, aún hay una incertidumbre de muchas familias que tienen sus inversiones ahí. En estos 8 años han pasado, se han tenido que desalojar otros. Estas circunstancias que pues no le tocan a usted saber qué pasa, pero ¿cómo ha sido ese proceso? ¿La ciudad se ha cuidado y el departamento se ha cuidado de que puedan existir en un futuro más space? Claro, pues recuerden que inmediatamente pasó lo de Space, se incrementaron las solicitudes de inspección por riesgo de todo Medellín, incluso de todo el área metropolitana donde habían edificios. Entonces la gente que tenía cualquier gretica ya entraban en pánico y querían una visita, y nosotros pues revisábamos de una forma juiciosa y logramos identificar que habían muchos edificios con estas deficiencias constructivas, ¿cierto? Entonces se tomaron las acciones y ahí continúan en seguimiento. Recordemos también el edificio de la Loma de los Bernavento, que también tuvo un proceso de implosión, que yo creo que fue un proceso donde aplicamos todo lo aprendido en Space, porque fue un proceso que fue muy rápido, fue muy ágil, y el riesgo se mitigó de una forma muy rápida para toda la comunidad de esta zona de la Loma de los Bernal, que estaban pues como afectados porque tenían vías cerradas y con el riesgo pues de ese edificio ahí encima. Entonces es como aprender de lo malo para aplicarlo en otras situaciones. Bueno, pues ya vamos a seguir esta conversación con usted, director, porque vamos a presentarles la siguiente nota de un informe periodístico realizado por el equipo de Teleantioquia Noticias, emitido este domingo desde la voz de esas familias pues que perdieron ese sueño de tener su vivienda allí en Space. Este es el ícono del que para muchos es el más grande fracaso de la ingeniería antioqueña. El edificio Space cayó como un castillo de naipes y con él los sueños de cientos de familias. Yo pensé que me iba a morir, realmente yo pensé que era el último día de mi vida. Alcancé a llamar a mi hermana y le dije, se cayó Space, no sé si yo voy a seguir, pero si me encuentran estoy en la Torre 5 encima de la lavadora en la cocina. La noche del 12 de octubre de 2013, la Torre 6 del edificio Space, que se encontraba en este exclusivo sector de la capital antioqueña, colapsó y arrastró 12 vidas. Pudieron ser más, pero la respuesta de las autoridades permitió salvarlas. Horas previas a la debacle, una oportuna orden de desalojo lo evitó. Pues sí tomamos la decisión de recomendar la evacuación del edificio en 2 sentidos. Pues primero, para proteger la vida de las personas, y segundo, para darle tiempo a la constructora de que presentaran, y así se les informó, así se les solicitó, que debían presentar
un informe con cuáles son las afectaciones que se presentaron. Los organismos de socorro de Medellín estuvieron al frente de la emergencia durante 16 días. En 2013, la alcaldía de Medellín contrató con la Universidad de los Andes una consultoría y asesoría técnica en el caso del colapso del edificio Space. El informe final revela que hubo una causa primaria que ocasionó el colapso. Se encuentra en la falta de capacidad estructural de las columnas principales de la edificación para resistir las cargas actuantes debidas al peso propio de la estructura y a las cargas de servicio impuestas. Además, señala el informe que hay evidencia de que el edificio adolecía de problemas y patologías estructurales internas en los meses y días previos al colapso. Algunos de quienes lo habitaron lo recorren hoy nostálgicos, pues aquella noche trágica no solo vieron caer cemento, sino sus sueños y los de 162 familias. Enterré mi patrimonio, sigo pagando un crédito hipotecario, me cobran un predial y no tengo nada. Después de 8 años de sueños derrumbados e incertidumbre, los propietarios piden que les registren el lote para venderlo, pues este no presenta dificultades para la construcción y sería la forma de recuperar algo de lo que se derrumbó. Es un golpe económico, pero más que económico, es un golpe emocional. Y ahí lo peor de todo es que después de 8 años, nada que se puede solucionar esa tragedia. En el 2017 nos adjudicaron el lote y nos dijeron, tienen 30 días para registrarlo. Y nosotros dijimos, perfecto, porque lo vendemos. Bueno, yo sé que con ese dinero ya no volvemos a comprar un apartamento por acá en este barrio, jamás, pero por lo menos pagar los créditos hipotecarios. Eso fue en el 2017, vamos para 4 años y por X o Y motivo la oficina de registros no nos ha registrado el lote. El 24 de febrero de 2014 se realizó la implosión de la Torre 5 del conjunto residencial. Meses más tarde, el 23 de septiembre, se ejecutó la de las torres 1, 2, 3 y 4. Hoy solo queda un indeleble nombre marcado en el cemento y en la mente de cada víctima. 7:26 minutos de la mañana, ahí está el recuento de lo ocurrido con el edificio Space. Director, ¿qué hemos aprendido luego de esto? De lo que pasó con Space, pero también de otros conjuntos residenciales, sobre todo en ese tema de las interventorías, que fue muy cuestionado en su momento, de cómo se estaban entregando estas obras. Bueno, yo creo que ahí la pregunta es para la academia, sí, ¿cierto? Para los profesionales en ingeniería civil. Pero ustedes que les tocaba, por ejemplo, hacer esas revisiones, ya la gente de pronto tiene mayor conciencia. No, total, hay un tema muy importante y es lo que siempre digo, es el tema del autocuidado, es decir, no esperar que un ingeniero civil me diga esto está en riesgo. Hay cosas que son muy evidentes, hay cosas que son de sentido común y que todos podemos evidenciar situaciones que ponen en riesgo nuestras vidas y la de nuestras familias. Entonces eso es lo principal, o el principal mensaje es no esperemos a que nos digan que tiene que salir. Si yo me siento en riesgo, yo cojo mis cosas y me voy, ¿cierto? Porque eso es lo más importante. Ya después se hará la evaluación, pero lo más importante es proteger la vida. Director, bueno, pues a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Queríamos revisar este tema, teniendo en cuenta que se cumplen esos 8 años y esas reflexiones que quedan después de todo lo que ha venido pasando. Pues ya tenemos entonces Space, tenemos el caso de Continental y Ascensi, pues que permanecen allí las estructuras con unos reclamos también por parte de esas personas que depositaron allí su dinero. Bernavento, Babilonia, no podemos olvidar Altos del Lago también en Río Negro. En Río Negro. Entonces, y pues, la gente pregunta qué ha pasado judicialmente. ¿Qué ha pasado? Hay que recordar que el Tribunal Superior, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó en segunda instancia la condena proferida en ese mismo año contra Pablo Villegas Mesa, María Cecilia Posada y Jesús Aristizábal Ochoa por el desplome del edificio Space, donde murieron 12 personas. Estas personas hoy en día están cumpliendo esta medida de aseguramiento en sus casas porque así lo determinó el tribunal. El tribunal confirmó entonces la decisión del juzgado primero penal del circuito y sentenció a penas que oscilan entre 49 y 51 meses de cárcel a los directivos de la constructora Lerida CO y a un ingeniero calculista por el homicidio culposo del estudiante universitario Juan Esteban Cantor, que murió junto a 11 personas en este evento. Recordemos entonces que esta fue la decisión que tomó el tribunal en segunda instancia y hoy en día
Ninguno de ellos está en cárcel mural, es decir, metido en una prisión o están pagando esas penas en detención domiciliaria. Bueno, director, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y seguramente este martes daremos nuevamente un vistazo sobre